Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, martes 5 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir y de estar compartiendo esta Santa Misa. Vamos a orar hoy por la iglesia de San Francisco Javier, que está en Enid, Oklahoma. Hoy vamos a estar en este lugar predicando. Si usted quiere acompañarnos, puede llamar al número de teléfono que está en su pantalla, 405-882-0469. Vamos a pedirle a Dios por las personas que están ahí, por todos los que van a participar de las predicaciones, para que Dios me los bendiga, y por todos los que nos vamos a conocer en este día. El día de mañana 8 estaremos en La Puente, mayo 8, en La Puente, California, en la iglesia de San José. Mayo 9 y 10 en Glendon, Maryland, en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Mayo 11 en Dallas, Texas, en la iglesia Santa Cecilia, y mayo 14 en Washington, D.C. Usted puede acompañarnos a cualquiera de estos lugares que le quede más cerca. En Washington, la iglesia Natividad. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. A Pablo lo apedrearon, y después de apedrearlo, dijo Pablo: calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Yo no vuelvo a hablar más. Que me peguen de gratis, ni bobo que fuera yo, que me anden golpeando, no, esto que lo quiera otro y yo no. Y agarró y se fue. No, lo agarraron, lo apedrearon y agarró y se fue y siguió predicando y evangelizando. Miren, aunque usted se retire de la iglesia y se aparte disgustado, molesto, enfadado, Dios le dará su trabajo a otra persona. Si usted trabaja y sirve en la iglesia, Dios le seguirá dando dones. Al siervo perezoso que esconde el talento se le quita, pero a aquel que lo coloca a producir se le da mucho más. ¿Cómo es usted? ¿De los flojos o de los servidores? Vamos a ofrecer esta Santa Misa por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo de Torunos, por el eterno descanso de Marta Cecilia Padilla, Elena Zavala Núñez, Irene Pernía, Eduardo Márquez, Andrea Pulido, Agripina García, Ana Rosa Balaguera, Marina Luna, Hernando Galvis, Isabel Toro, Juan Galvis, Aura Galvis, Teresa Galvis, Rosa Galvis, Gonzalo Galvis, Isabel Galvis, Ligio Márquez, José Ramón Villalba, Fidel Arellano, todas las benditas ánimas del purgatorio, por las familias, por la salud, por la liberación de las siguientes personas: familia Contreras Pérez, Miguel y Arnold Arias, José Narváez, Jenny Gómez y Lorena Calvache, Micaela López, Miguel Aquino, para que consiga trabajo, y por cada uno de nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverlo a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverlo a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos delante de la presencia de Dios nuestros pecados y faltas. Pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial porque nos acobardamos, nos da miedo, nos alejamos, salimos huyendo cuando sufrimos una persecución por causa de Cristo, porque a veces queremos dejar todo lo que hacemos en la iglesia por el desánimo, porque nadie nos ayuda, porque nadie quiere servir y nadie quiere trabajar. Pablo fue golpeado, apedreado. Pidamos a Dios también por los que nos golpean, nos apedrean. Pidámosle perdón a Dios por ellos que hacen daño y no lo saben. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad, de nosotros ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos ha dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo agarraron y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos, los discípulos en aquella ciudad volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y lo exhortaban a perseverar en la fe, diciéndole que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oración y ayuno los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pafilia. Predicaron en
Pergen y llegaron a Atalia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho de Dios por medio de ellos, y como les había abierto habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, y el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa del día de hoy, martes. Le damos gracias al Señor que nos regala la vida, la oportunidad de estar compartiendo esta celebración de la Eucaristía. Hoy vamos a meditar Hechos capítulo 14, versículo 19 y siguiente. Me gusta mucho hoy el Evangelio cuando Pablo dice a la gente: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Es necesario pasar por muchos sufrimientos. Es necesario pasar por muchas contrariedades. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Me gusta por dos cosas. Primero, porque habla un hombre con experiencia. Porque habla una persona que no solamente dice, sino que también vive. No solamente habla, sino que también sufrió en su propia carne las consecuencias de un mundo malvado, perverso y destructor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también Pablo deja ver así entre cortinas que para entrar al cielo no es que usted se murió y campo y anchura, Pedrito, aquí voy yo, recíbeme. Hay que sufrir, hay que padecer, hay que pasar por muchas pruebas en esta vida. Miren, la vida que ustedes y yo estamos viviendo no es color de rosa. Hay que pasar por muchas tribulaciones, dice Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 19. Hay que pasar por muchos sufrimientos, hay que pasar enfermedades, hay que pasar por pérdidas de trabajo, hay que pasar por quiebras en la vida, hay que pasar por traiciones de los amigos, hay que pasar por decepciones amorosas, hay que pasar estando en un trabajo y sufrir las consecuencias de un jefe grosero, altanero, humillador, despectivo. Hay que pasar tribulaciones en esta vida. La vida no es fácil, como la pintan las series, las películas, como la pintan los cuentos de fantasía. La vida es difícil y hay que aprender a vivirla. En la vida que estamos viviendo, usted puede perderlo de todo de la noche a la mañana. Usted puede pasar por problemas con su propia familia. Ese marido que tantos besos y abrazos le dio, también le puede hasta golpear, regañar, insultar y maltratar. Esa mujer que un día le prometió en el altar amarlo para siempre, también se puede ir de la casa en cualquier momento. Ese dinero que tiene usted en la cuenta lo puede perder también. Amaneció y atardeció, chao, cheo. Hay que pasar por tribulaciones, por problemas, para un día ir al cielo. Las personas que digan, yo no he sufrido, yo no he padecido, yo no he pasado momentos difíciles, le falta bastante vida, le falta bastante camino. Las cicatrices en las manos, en los pies y en el cuerpo son una señal de experiencia. Las arrugas son en señal de sufrimiento, de padecimiento. Y las canas que usted tiene en su cabellera son señal de matadero de cabeza, de tormento y de sufrimiento que ha vivido. San Pablo enseña que la vida es difícil. Por eso usted tiene que aprender a enseñarle a la gente a vivir, a pasar por sufrimiento, por momentos difíciles. Las personas que más le pueden ayudar a usted son las que le enseñan a vivir, son las que le enseñan a soportar, son las que le enseñan a perseverar. Aquel que le da todo, aquel que le regala todo, aquel que le brinda todo y nunca lo enseña a pescar, ese no te ayuda. Ese te hace un daño. Aquel papá que al hijo le da de todo y lo complace en todo y le brinda todo, ese es un padre malo porque no está preparando a su hijo para la vida. Aquel padre que es sobreprotector con su hijo y no lo enseña a luchar y a trabajar y a salir adelante, ese no sirve. Ese padre le está haciendo un grave daño a su hijo.
Pero aquella persona que te ayuda a superar un problema, que te ayuda, que los problemas son para brincarlos, para saltarlos, esa gente sí te ayuda, esa gente sí te sirve. Rodéate de esa gente buena. Hay que pasar por sufrimientos. La vida no es un mango para pelarlo, sabroso, rico de comer. La vida es dura. Miren a Job, miren a Cristo, miren a la Virgen María. Miren los sufrimientos de cada uno de ellos. Job perdió todo de la noche a la mañana. Cristo tuvo que entregar su vida. La Virgen María le traspasó una espada del corazón y vivieron la vida y salieron adelante. Hay gente que ante los sufrimientos se frustra. Hay gente que ante los sufrimientos no sabe cómo superarlos. Se deprime. Hay gente que ante los sufrimientos quieren agarrar una cabulla y guindarse o tomarse un veneno o desaparecer, desvivirse. Y esa no es la solución a los problemas. La vida se enfrenta con paciencia del lado de Dios, con la ayuda de Dios. Y lo está diciendo un hombre que acababa de ser apedreado. Lo está diciendo un hombre que acababa de sufrir las consecuencias. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Pablo se las traía. Y Señor, dice la Biblia, hay que pasar por muchas pruebas y tribulaciones. Pablo estaba predicando, dice Hechos 14, 19, y a la gente no le gustó la predicación. No fue monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y agarraron piedras, calcularon y un piedradón a Pablo, y otro piedradón, y otro pedradón a la cabeza. Pues lo dejaron casi muerto. Es más, lo miraban y decían, se murió Pablo. Chao Pablo, ya, se acabó. Así lo dejaron. Y cuando Pablo se levantó, no dijo, no, mire, más nunca vuelvo a hablar. Esto me pasa a mí por boquiabierta y lengua larga. Yo estaba bien en mi casa. Yo era fariseo. Yo vivía de la mejor manera. Para venirme a predicar y que me hayan dado una paliza, pues vaya a bañarse, pero yo no sigo predicando. Y agarró Pablo, tumbó un barco y regresó a Tarso de donde era. No, Señor. ¿Sabe qué me gusta de Pablo? Que le gustaban a él los retos, que le gustaba a él que lo desafiaran, que le gustaba a él que le dijeran que no, que le gustaba a él que se hubieran obstáculos. A Pablo le gustaba la vida difícil, a Pablo le gustaba eso. Yo se lo he dicho a ustedes y cuando a mí me van a colocar a trabajar en una parroquia, cuando el obispo me dice, ¿cuál es la idea de parroquia o qué tiene en mente, qué parroquia le gustaría? Yo siempre le digo, mándeme un edificio. Yo recuerdo una vez, el obispo estábamos hablando y habían varias parroquias sin sacerdote. Estaba una parroquia muy, muy buena, donde había mucha gente, donde habían muchos grupos, donde tenía una estructura bella, hermosa, hasta con aire acondicionado. La iglesia bien bonita y era una opción. Mire, hay esta iglesia, es bien movida, hay mucha gente, entradas económicas muy buenas, todo, esa parroquia excelente. A otra iglesia sumamente más grande, en otro lugar de la ciudad, donde era menos adinerado, pero había mucha más gente, más movimiento de apostolado, había mucho trabajo, muchas personas comprometidas con esa iglesia reconocida. Había otra iglesia que no había tanta gente, había movimiento de apostolado, había que motivar a la gente. Y había una a la que nadie quería ir, a la que nadie, y Emma ni me la mencionaron, pero yo sabía que estaba también en la lista. También estaba esa parroquia llena de protestantes, difícil de trabajar, difícil de vivir. Al padre lo habían robado varias veces ya, habían grupos armados, drogas, prostitución, había de todo lo malo que usted pueda imaginar. Cuando el obispo me dice, bueno, están todas estas, estoy pensando en enviarte alguna, cuando sepa, pues yo le aviso. Sí, señor. Y yo le dije, pues también tenga en cuenta fulana de tal, que también está. ¿Y a usted le gustaría ir a esa? Claro. Es que no encuentro padre para allá. ¿Pero usted quiere ir? Yo le dije, claro. Me explicó qué era. Yo le dije, claro que sí. Y razón tenía.
con un arma, estando trabajando allá, me apuntaron que me querían quitar la vida, me persiguieron, me hicieron la vida imposible, pero ahí trabajamos, casi 3 años y estuvimos trabajando. ¿Por qué? Porque uno debe ser del tamaño del problema en la predicación. Usted no está robando, usted no está matando, usted no está violando, usted no está estafando a nadie. Usted está trabajando para Dios. Y si usted le trabaja para Dios, debe sufrir consecuencias y problemas. Y yo le dije, Monseñor, mientras que yo sea joven, mándeme usted para donde yo pueda, tenga fuerza y energía para allá voy. Donde sea más duro, donde sea más difícil, donde la gente no quiere ir a misa, donde la gente no quiera participar de la iglesia. Me gusta ya para caminar las calles, para recorrer el pueblo, para sacar a la gente, para motivarla, porque católicos hay, lo que pasa es que están dormidos. Y llegamos con olla solidaria, llegamos con ayudas a las comunidades, llegamos con la celebración de la misa, con bendición de pesebre y haciendo bulla. La gente salió y cuando entré, pues habían alrededor de unas 4 o 5 bancas llenas. Y cuando nos vinimos tuvimos que comprar hasta más sillas y hacer más bancas para que fuera más gente. Oiga, iba tanta gente, se fundaron capillas, se hizo muchas cosas. San Pablo lo admiro, me sorprende, porque se iba allá donde le iban a echar piedra, se iba allá donde era difícil, se iba allá donde era complicado, donde era retativo, se iba allá donde la vida era cuesta arriba. Dejemos de estar buscando facilidades. Dejemos de estar buscando comodidades en la iglesia. ¿Dónde tienes que trabajar tú? Donde nadie quiere trabajar. ¿Dónde tienes que servir tú? Donde nadie quiera servir. Agarra el cargo más difícil o más despreciable, más complicado en la evangelización. No busque las comodidades más grandes, las más bonitas, las más hermosas. Ahorita que estamos predicando, hablando con Doris, nos han invitado a iglesias muy grandes, muy bonitas, pero que ya hemos ido. Nos han invitado a iglesias muy confluidas de gente ya. Ahorita estamos visitando iglesias nuevas, capillas nuevas, templos nuevos, parroquias nuevas, donde van menos número de personas, pero la gente quiere animarse. Vámonos para allá. Donde nos inviten en cualquier parte del mundo y quiera que vayamos, usted llama a Doris y le dice queremos traer al Padre para acá, le ayudamos en que venga y en que vaya con su pasaje, con su comida, y yo voy con mucho gusto a predicar la palabra de Dios. San Pablo no buscaba el puesto privilegiado, los lugares mejores, donde lo aplaudieran, donde le dijeran las mejores cosas. Pablo iba de un lugar a otro donde el Espíritu lo llevaba. Y allá lo apedrearon y sufrió y padeció. Nosotros debemos aprender de Pablo en la evangelización. Busca no la comodidad, busca no lo mejor, busca lo más difícil, lo más complicado. Busca el lugar que nadie quiera, que ninguna persona participe. Y ahí que Dios lo mande y ahí que Dios lo lleve. A eso tenemos que apuntar. Miren cómo el evangelio, la primera lectura de hoy enseña que Pablo fue apedreado. Y después de ser apedreado, después de sufrir, le dijo a la gente, esto lo hago por recibir el cielo. Esto lo hago por recibir el reino de los cielos. Hay que sufrir de muchas tribulaciones. Hay que pasar por muchos problemas. Hay que pasar por muchos momentos difíciles para conseguir el cielo. Paren la oreja, oído al tambor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. ¿Usted sabe qué es recibir una pedrada? Machucarse un dedo, que lo agarren a usted y le caigan a piedra, que le partan partes del cuerpo, que usted quede ensangrentado. ¿Y qué crimen cometió Pablo? ¿Y qué cosa mala hizo? ¿Cuál fue la fechoría? ¿Cuál fue la mala acción? Pues ninguna. Pablo era predicando, Pablo era hablando de Dios y aún así lo apedrearon. Le dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Dijeron, Pablo se acabó, se fue quien te quería y te daba caramelito, chao Pablito, vamos a llevarlo fuera de la ciudad, porque fuera de la ciudad era donde estaban los cementerios. Fuera de la ciudad era donde colocaban a los muertos.
fuera de la ciudad era donde hacían los sepulcros y allá llevaron a Pablo. Oigan, cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la casa. Esto me encanta. ¿Dónde estaban los discípulos cuando estaban apedreando a Pablo? ¿Dónde estaban los discípulos cuando estaban peleando contra Pablo? ¿Dónde estaban los discípulos cuando los judíos se le lanzaron encima? Salieron corriendo, se fueron los cobardes. Y como a Cristo lo dejaron solito, lo abandonaron. Dice Hechos capítulo 14, versículo 19. El que se mete al Redentor, pues muere crucificado. El día en que usted quiera servir a Dios y quiera trabajar en las cosas de Dios, habrán muchas personas y habrá un grupo de 100, de 20, de 30 sirviendo. Pero cuando venga el compromiso, cuando venga la responsabilidad, como a Pablo te van a dejar bien solo, te van a abandonar y te van a dejar para que reciban las pedradas. En las buenas, en los alabaré, ahí te van a ayudar. Pero en los crucifícalo, la gente te va a abandonar, te va a dejar solo. Usted debe aprender que somos discípulos del crucificado. Y si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Si a Cristo lo crucificaron, a ti y a mí también nos van a dar más palo que gata ladrona, porque al árbol que da fruto se le echa piedra. Ponte a servir en la iglesia, ponte a trabajar en la iglesia, en tu parroquia, y verás que primero te dejan solo como a Pablo, y segundo te apedrean como a Pablo, y tercero te dejan como muerto, pero no estás muerto. Cristo te mantiene, Cristo te ayuda. Y aquellos que se fueron, cuando usted ya no pueda más y diga no aguanto más, Dios los hará regresar. Y usted no se va a poner a pelear con ellos, porque Pablo no le dijo: ¿y usted dónde estaba? Me dejaron solo, me apedrearon, no se puso a reclamar. Pablo sabía el sufrimiento y el dolor que tenía que padecer. Por eso lo latigaban, lo apedreaban, por eso lo perseguían, lo encarcelaban, por eso lo humillaban. Y Pablo decía: todo lo hago por el evangelio, todo lo hago por Cristo, porque tenía la mente lúcida, el corazón convencido de que quería ir al cielo. Eso debemos comprenderlo hoy. El cristianismo no es un juego, la religión no es un deporte. El cristianismo es un estilo de vida que hay que seguir para llegar al cielo, en medio de dolores, en medio de sufrimiento y en medio de abandonos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Pero al día siguiente agarraron el primer vuelo y vámonos. No, al día siguiente Pablo y Bernabé salieron a Listra, a Derbe. Pablo se dijo: me voy a seguir predicando. Golpeado, maltratado, herido, derrumbado, casi muerto, y aún así siguió predicando. ¿Qué masoquista era Pablo? ¿Le gustaban los golpes? ¿Le gustaban? ¡No! Pablo tenía su mente y su corazón en el cielo. Por eso dice esto, Hechos 14, 19 en adelante. Después de predicar el evangelio, le pegaron, lo humillaron, lo maltrataron. Pero después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra. Le acababan de dar una paliza, lo acababan de dejar medio muerto, le habían echado piedra y dice Pablo: vámonos a Listra de nuevo. ¿Cómo la ve? Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ahí animaban a los discípulos, que los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndole: hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En Listra, en Antioquía y en Iconio habían discípulos, pero discípulos llenos de miedo, discípulos cobardes, discípulos que no tenían valor, discípulos que vieron a Pablo que lo metían preso y lo abandonaron, discípulos que estaban llenos de pavor, de sustos. Y Pablo se fue y se dio cuenta que aquellos necesitaban su presencia
que la fe se iba a ir acabando ahí y volvió al mismo lugar, a dar la cara, a recibir más golpes, a recibir más insultos, pero también a animar a los discípulos. Y recuerda una vez que Jesús, ¿y para dónde va? Para Jerusalén. Pero si lo quieren matar allá, pero si allá le quieren, no importa, vamos para allá. Y dijo uno de los discípulos, pues vamos con él a perder la vida también. El reino de los cielos y las cosas de Dios requiere valentía, requiere coraje y requiere que ustedes y yo seamos personas que tengamos objetivos y metas claras. Yo me acuerdo que un día que estaba ante una autoridad y me regañaba y me gritaba y me jaloneaba y me manoteaba para que dejara de predicar, para que dejara de llevar la palabra, y me prohibía hacer misas y me prohibía predicar evangelio y me prohibía grabar la Biblia, todo lo que fuera evangelización prohibido. Yo le dije, pues yo me ordené para ser cura y para predicar la palabra. Si usted no quiere, pues hable con mi obispo y a mí que me regresen. Pero yo vine aquí a predicar. Y si a mí me mandan a hacer una misa, les predico. Y si son 5 minutos porque ustedes quieren, en 5 minutos les predico. Pero no me voy a callar. Entonces, si usted no se calla, se tiene que ir. Pues prefiero irme, regresar como un perdedor, como una persona que nunca tuvo un título, como una persona que vino a estudiar y fracasó, a regresar allá aplaudidos por los hombres y despreciados por Dios por cobarde, por tenerle miedo a ustedes. Me regresaron para Venezuela. Y ante los hombres regresé como sin título, como el que fue, como el que se vino, como el desobediente. Pero ante Dios regresé como el que predicó, como el que tuvo la palabra de Dios, la oportunidad de evangelizar. El que recibió golpes los aguantó. Y si me vuelven a mandar, pues me vuelvo a ir. Pero les voy a predicar. Porque la palabra de Dios hay que llevarla. ¿Y dónde lo aprendí? De la valentía que tenían estos hombres. Regresaron allá a Iconio, a Listra y a Antioquía, donde lo estaban apedreando. Y regresaron hombres, personas que recibieron golpes, a enseñarles a la gente todo lo que tenía que sufrir, todo lo que tenía que padecer por entrar al reino de los cielos, por ir a la presencia de Dios. Las canas, las cicatrices, los golpes, los insultos, la experiencia que tenía Pablo, nadie la tenía. Y Pablo nunca se mostró cobarde, siempre fue valiente. Eso es de admirar. Y por eso es que tenía tanto efecto su predicación y tantos resultados. Porque era un hombre bien con los guáramos, con los pies sobre la tierra, con los pantalones bien puestos en la cintura con correa. Y no como predicadores de ahorita y evangelizadores y ministros que son de cartón, que son de cristal, que son de vidrio. Santurrón, beato, fanático. Ay, ya dejé de ir a la iglesia y me aparté. Ratón de iglesia, Padre Pío, Madre Teresa. Ay, no, a mí que no me critiquen, no me digan nada, ya no puedo hacer más nada. No, señor. La predicación requiere de esfuerzo. Y en la predicación usted va a recibir insultos y golpes y malos tratos. Y tiene que estar preparado y dispuesto a recibirlo y a dar la cara. Colocar cara de piedra para que le den latigazos, para que le den golpes. Y eso es la evangelización. Imagínese usted, hay gente que ni resiste ni aguanta aquí que el padre le diga alguna palabra elevada de voz. ¿Cómo será que le tocara allá ante una espada, ante un arma? Usted es cristiano, sí, tome un tiro. Usted es cristiano, sí, tome un cuchillo. Usted es cristiano, sí, le vamos a quitar un dedo. No lo aguanta, no lo resiste. Mire, por ejemplo, Venezuela. ¿Cuántas veces no me decían cállese, no diga nada, no predique? Pero el día que tocaba predicar, predicaba. Y me metían los policías y seguridad y con cámaras y grabándome. Y yo me les paraba al frente y les predicaba. Y la gente que hacía, ay padre, que lo van a llevar preso. Ay padre, a que se llevaron preso fue a otro por sinvergüenza, por perseguidor. El tiempo de Dios, Dios lo sabe y Dios sabe cuándo es para cada persona. Aprendamos de Pablo y sufrí persecución, ahogo. Y yo todo se lo decía a ustedes. Y las personas me paraban en los retenes y me decían que vamos. Pero nunca me llevaron, que yo no estaba haciendo cosas malas, estaba predicando. Porque Dios me protegió. Mi mamita, mi familia toda rezando, el Santo Cristo de la Grita, que me estaban cuidando, mi ángel de la guarda. Oiga, Pablo predicó y es un hombre de experiencia que le acababan de dar una golpiza y regresó al mismo sitio por otra. No, él regresó para animar a los discípulos. Él regresó para animar a la gente. Y aprendan la última enseñanza de esta lectura. Hay gente que tiene experiencia
Hay gente que sabe hacer las cosas. Hay gente que ha vivido la vida. Hay gente que ha pasado por crisis, por momentos feos. Aprenda a escucharlos. Aprenda a oírlos. Usted que está apenas abriendo los ojos al mundo y va saliendo del cascarón de su casa, escuche a esos viejos que llaman papá y mamá. Óigalos. Ellos sí tienen experiencia. Aprenda a oírlo. Hijo, las fiestas no le traen nada bueno. Deje de ser fiestero. Hijo, el alcohol nada bueno trae. Hijo, la droga nada bueno trae. No se raye la piel. No se ensucie la piel con un tatuaje. Hijo, deje las malas amistades. Oiga a su papá, oiga a su mamá que le dice, aprenda a ser ahorrativo y deje de ser gastón. Vístase bien, deje de andar exhibiendo los cueros. Busque a Dios ahora de su juventud. Ellos tuvieron que vivir cosas bien duras. Ellos tuvieron que vivir cosas bien fuertes y ahora te aconsejan, te dan reflexiones, te invitan. Pero usted es un pelado desobediente. Usted es un pelado que no quiere oír. Entonces a usted cuando le toque tropezarse con una piedra y darse el batacazo se lo va a dar por no oír. Quedaste embarazada, no escuchaste a tu padre que se esperara, que eso era para el matrimonio, ahora estás abandonada. Tuviste un accidente por andar tomado, tu papá y tu mamá no te lo dijeron. Te drogaste, hiciste alguna fechoría, ahora está en la cárcel y tu papá y tu mamá no te hablaron, pues andabas de soberbio, de grosero, te escapaste de la casa y mire dónde quedaste y mire lo que pasó. Ahorita su papá llegó al hospital a buscarlo allá porque estaba sobredosis o con algún problema y no oíste la voz de su papá. Pablo, un hombre de experiencia que acababa de predicar en Listra, en Derbe y Antioquía, dice Hechos 14, 19 en adelante, le dieron una paliza y se regresó donde los discípulos a aconsejarlos y a decirle, hay que pasar por tribulaciones, hay que pasar por contrariedades si nos queremos ganar el cielo. No tengan miedo, tengan valor, sigan adelante, esfuércense. Escuchemos las personas de experiencia. Aprende a oír antes de caer en los agujeros. Escucha a tu papá, escucha a tu mamá, escucha a la gente adulta que ha pasado, porque si no los oyes, caerás en los mismos agujeros que ellos cayeron y te llevarás los mismos tropezones de los que ellos salieron ilesos, de los que te querían prevenir, pero usted por terco, testarudo, sordo, ciego y mudo, volvió a caer. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor ahora por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Ante todo por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de justicia y libertad, de amor, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros que escuchamos esta palabra, para que a ejemplo de Pablo busquemos predicar en aquellos lugares donde no quieren aceptar la fe en nuestra familia, roguemos al Señor. Para ejemplo de Pablo, que fue apedreado, golpeado, expulsado, fue insultado, tuvo valentía para llevar la palabra, que así el Señor nos dé la gracia de nosotros llevar el Evangelio a los últimos rincones del mundo, roguemos al Señor. Que aprendamos hoy que para entrar al cielo hay que pasar por muchas tribulaciones y nosotros estemos dispuestos a sufrir por el Evangelio y dejemos de ser generación de vidrio, de cristal, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que el Dios del cielo nos dé la perseverancia que tuvo Pablo, nos dé la valentía para poder regresar a aquellos lugares donde un día han rechazado la palabra predicada por nosotros, roguemos al Señor. Por todos ustedes quienes están escuchando esta Santa Misa desde su casa, para que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe y les proteja siempre, roguemos al Señor.
Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena desde su casa, lo puede hacer en este momento. Esa ofrenda que usted coloca es la que nosotros utilizamos para el servicio del altar, para comprar los velones, los manteles, para comprar las cosas necesarias para esta iglesia, pintarla y arreglarla, arreglar las luces, preparar los escenarios. Que Dios bendiga a todos los que colocan su granito de arena y su ofrenda. Que Dios me les acompañe. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo fraterno en la distancia, los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres, da la paz a nuestro pueblo y da la paz a los hombres. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar. Te pido un poco más de fe y humildad, para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón, recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo hoy, permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón, habita, Señor, por siempre en mi interior. Jesús, estás aquí frente a mí, tan humilde te me vienes a entregar. A pesar de tu grandeza y de tu santidad, me llamas a tu mesa y me invitas a cenar. Te doy gracias, Señor, por tanto amor. No soy digno ni de estar frente a tu altar.
te pido un poco más de fe y humildad para así poder lograr llegar a santidad. Te recibo con el corazón. Recibo tu cuerpo y sangre, mi Señor, que es la gran prueba de tu inmenso amor. Te recibo. Permanece en mí. Te abro las puertas de mi corazón. Habita, Señor, por siempre en mi interior. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María del Real, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Hemos creado una página llamada Mensajes de Dios, donde vas a aprender del Evangelio del día y juegos relacionados con la Biblia. Te puedes suscribir de manera premium dejando tu aporte o hacerlo de manera gratuita. Anímate a jugar y recuerda que tenemos un ranking donde vamos a ver quién es el que sabe más de la Biblia. Primero nos vamos a meter en Google, en nuestra página de internet. Y vamos a buscar mensajesdedios.net. Entramos en la primera página que nos sale. Tiene un leoncito. Podemos registrarnos con Google, pero si nuestro correo no es Gmail, nos podemos registrar escribiendo nombre y apellido. En la línea de abajo, nuestro correo electrónico. Y vamos a crear una contraseña. Para completar nuestro perfil, vamos a colocar nuestro número de teléfono y vamos a poner el código de área de nuestro país. Luego vamos a elegir si queremos el plan gratis, que tiene publicidad, pocas vidas y algunos niveles, o el plan premium, sin anuncios, con vidas infinitas y todos los niveles ilimitados. Este puede ser mensual, trimestral o el más elegido por su 60% de descuento anual. Para jugar tenemos los episodios que van desde la vida de Cristo y los libros de la Biblia, que van desde los orígenes, es decir, el Génesis, hasta el Apocalipsis. Vamos a jugar la vida de Cristo. Estos niveles se van a ir desbloqueando a medida que vayamos jugando. ¿Cómo se llamaba el ángel enviado por Dios? ¿Miguel o Gabriel? ¿Con quién estaba desposada María?
Si no sabemos la respuesta, podemos usar una pista, donde nos da la cita bíblica que podemos buscar en nuestra Biblia, que dice Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que la respuesta es José. Muy bien. Ahora vamos a volver al mapa y tenemos esta parte de aquí abajo. Tenemos la parte de extremo, donde vamos a jugar en modo relámpago, es decir, con un tiempo. Vamos a jugar contrarreloj, la ofrenda de la viuda. Tenemos ahora la casa sobre la roca. Ahora tenemos esta parte que dice videos y aquí vamos a tener la reflexión del padre Marcos Galvis del Evangelio del día. Ahora en el menú inferior tenemos el ranking. Acá vamos a ver a los mejores jugadores de todo el mundo. Tenemos de primer lugar a Ilsin de Estados Unidos, de segundo lugar a Axel León de Estados Unidos y tercer lugar tenemos a El López. Aprende Biblia de manera fácil y divertida con el padre Marcos y Leo. Descúbrelo en mensajestedios.net. Del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David reunió entonces a todos los mejores de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Uzá iba al lado del arca de Dios y Ahiab iba delante de ella. David y los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al címbalo y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaba a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Uzá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Uzá y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Uzá. Luego de ese incidente, este lugar se llamó Pérez Uzá. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran a donde Obed-Edom de Gad. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 7 primeros pasos, se ofrecieron como sacrificios un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con toda su fuerza delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se corteneaba delante de Yahvé y lo despreció en su corazón.
Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé Sabaoth. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé quien vive, por él que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe del pueblo de Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. El rey se había trasladado a su casa y a Yahvé había limpiado de sus enemigos todos sus alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de esto? Natán respondió al rey: haz todo lo que estime conveniente para Yahvé, porque él está contigo. Por eso esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé: le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé: así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que te saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he tenido casa ni morada, sino que estaba con ellos y tenía como morada solamente una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que habían puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyes una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David estas palabras de Yahvé Sabaoth: te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera iba, yo estaba contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará. Ya no será más sacudido, los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes. Cuando establecí jueces a mi pueblo Israel, lo libré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda a decir esto: yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré pues de ti una descendencia al que brota de tus entrañas, y firme será su realeza. Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré de manera humana, pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estará para siempre ante mí.
tu trono será firme para siempre. Fue pues Natán y a hablar con David y le transmitió estas palabras y esa visión. Entonces el rey fue a presentarse ante Yahvé. ¿Quién soy yo, Yahvé, mi Señor? ¿Quién es mi familia para que me hayas conducido hasta acá? Por eso, ¿te parece todavía muy poco, Yahvé, mi Señor, que ya que ahora has extendido tus promesas a la familia de tu servidor para tu futuro lejano? ¿Es ese un destino normal para un hombre, Yahvé, mi Señor? ¿Qué podría añadir tu servidor David? Tú lo conoces, Yahvé, mi Señor. Tú has llevado a cabo libremente esas grandes cosas para honrar tus promesas que acaba de comunicar a tu servidor. Eres grande, Yahvé, mi Señor. Nadie es como tú, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos. No hay otro Dios fuera de ti. ¿Y quieres que como tu pueblo Israel, hay otra nación en la tierra que haya sido comprada por un Dios para hacerle su pueblo, para darle un nombre, para ejecutar el favor de ellas, grandes y terribles cosas, para expulsar ante ese pueblo a las demás naciones con sus dioses? Tú estableciste a tu pueblo Israel para que fuera tu pueblo para siempre. Y tú, Yahvé, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, Yahvé, mi Señor, haz que sea siempre cierta la palabra que acabas de pronunciar respecto a tu servidor y a su familia. Haz lo que dijiste. Entonces será glorificado tu nombre para siempre y dirán, Yahvé Sabaoth es Dios de Israel. La casa de tu servidor David permanecerá firme delante de ti. Yahvé, que eres Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, quien ha hecho esta revelación a tu servidor. Te edificaré una casa. Por eso tu servidor tiene la ayuda de dirigirte estas plegarias. Señor Yahvé, tú eres realmente Dios. Tus palabras son verdaderas. Y tú eres quien hace las promesas a tu servidor. Ahora dígnate bendecir la familia de tu servidor. Que tu bendición acompañe para siempre a mi familia, como tú, Yahvé, Señor, me lo has dicho. Después de eso, David venció a los filisteos, quienes se declararon sus súbditos. Así puso fin David al dominio de los filisteos. Venció igualmente a los moabitas, los hacía tender en tierra y medir con un cordel, 2 cordeles para los que estaban destinados a la muerte y un cordel a los que les perdonaba la vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron contribuciones. David venció a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste llevó a cabo una expedición para ser nuevamente dueño del río Éufrates. Le capturó 1,700 combatientes en carros y 20,000 hombres de infantería. David cortó los cerrajes de todos los caballos, que quedó solo con 100. Los amorreos de Damasco quisieron socorrer a Hadadezer, rey de Soba, pero David los mandó 20,000 hombres. Después de eso, David puso gobernadores en la región de Damasco y los amorreos pasaron a ser sus súbditos de David. Le pagaban un tributo. Así fue como Yahvé daba la victoria a David a donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los guardias de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, Tebach y Berotai, las cuales las ciudades de Hadadezer se apoderó de gran cantidad de bronce. Cuando Tou, rey de Hamá,
supo que David había aplastado al ejército de Hadadezer, envió donde David a su hijo Adoram para que lo saludara y lo felicitara por haber luchado con Hadadezer y haberlo vencido, pues Hadadezer estaba constantemente en guerra con Tou. Odarán llevó consigo objetos de plata, oro y bronce. El rey David lo consagró todo a Yahvé junto con la plata y el oro provenientes de todas las naciones que estaban sometidas: Aram, Moab, los amonitas, los filisteos, Amalek, también allí el tesoro que había quitado a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David se hizo más célebre todavía cuando regresó después de haber vencido a los edomitas en el valle de Sal. Eran 18,000. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas fueron súbditos de David. Yahvé daba la victoria a David donde quiera que éste iba. David reinó en todo Israel, hacía respetar el derecho y administraba justicia a su pueblo. Joab, rey de Zeruya, comandante del ejército de Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sadok y Eliatar, hijo de Ahimelech, hijo de Ahiud, era sacerdote. Sera era secretario. Benayas, hijo de Joyada, comandaba la guardia de los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. David preguntó: ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que yo lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo llevaron donde David el rey y le dijo: ¿tú eres Siba? Respondió: para servirte. El rey le preguntó: ¿quedó todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad digna de Dios? Respondió Siba al rey: todavía queda un hijo de Jonatán que está tullido de ambas piernas. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lob-Bear. El rey David lo mandó a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lob-Bear. Cuando llegó donde estaba David, Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, se postró con rostro en tierra. David le dijo: Meribaal. Respondió: soy tu servidor. Entonces David le dijo: no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y todos los días comerás en mi mesa. Se postró de nuevo y le dijo: ¿quién soy tu servidor para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? El rey llamó a Siba, el servidor de Saúl, y le dijo: doy a tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a la familia. Tú junto con tus hijos y tus esclavas trabajarán la tierra para él. Harás las cosechas y así asegurarás para la familia de tu amo el alimento de que necesita. Pero Meribaal, hijo de tu patrón, comerá todos los días a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 esclavas. Y respondió al rey: tu servidor hará lo que el rey mi señor me mandó a tu servidor. De ese modo Meribaal comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Meribaal tenía un pequeño hijo que se llamaba Mica. Toda la gente de Siba trabajaba para Meribaal, pero Meribaal residía en Jerusalén, donde todos los días comía a la mesa del rey.
era tullido de ambas piernas. Por ese entonces murió el rey de los amonitas y su hijo Amún reinó en su lugar. David se dijo: le haré atención a Amún, hijo de Nahas, así como su padre lo hizo conmigo. David envió pues a sus servidores para presentarle sus condolencias con motivo de la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron donde los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a su servidor: ¿crees que David mandó sus mensajeros con condolencia solo para honrar a tu padre? Seguramente los mandó para que vinieran a espiar la ciudad, para que conocieran sus defensas y poder así apoderarse de ella. Amún tomó entonces a los servidores de David, los rasuró la mitad de la cabeza, les cortó la ropa a la altura de la nalga y los mandó de nuevo donde David. Al saber eso, David envió a alguien que fuera a encontrarlos, pues esos hombres estaban llenos de vergüenza. Los mandó a decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después regresen. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían vuelto odiosos para David. Contaron por lo tanto a su servidor a los amorreos de Bet-Regeb y a los amorreos de Soba, en una ciudad de 20,000 hombres y 12,000 de Tob. Cuando David supo eso, mandó a Joab con todo su ejército y los de la guardia. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, mientras que los amorreos de Soba y de Rehob, más la gente de Tob y de Maacá, se quedaban en pleno campo. Joab se encontró pues con sus enemigos tanto delante como detrás de él. Separó la guardia de él y la formó en la fila frente a los amorreos. Luego encomendó a su hermano Abisai el resto del pueblo, y éste lo formó frente a los arameos. Dijo entonces: a los amorreos arameos son más poderosos que yo, tú vendrás a ayudarme. Y los amonitas son más poderosos que tú, yo iré a ayudarte. Ten valor, demostraremos que somos valientes. Por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, Yahvé hará lo mejor que le parezca. Cuando avanzaron Joab con su ejército para atacar a los amorreos, estos salieron huyendo. Al ver los amonitas que huían, los amorreos dieron también la espalda a Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab puso fin a la expedición en contra de los amonitas y regresó a Jerusalén. Al ver que habían sido derrotados por Israel, los arameos reunieron sus fuerzas. Hadadezer mandó mensajeros para convocar a todos los arameos que vivían al lado del río. Se concentraron en Helam. Sobak, el rey de los ejércitos de Hadadezer, los mandaba a todos. Cuando David lo supo, reinó a todo Israel. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se pusieron en orden de batalla frente a David. Se trabó el combate. Los arameos dieron vuelta a la espada ante el rey David. Les mató 600 caballos y 40,000 hombres. Sobak, su comandante en jefe, fue derrotado y murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, solicitaron la paz a Israel y se declararon por sus súbditos. Desde ese día los amorreos no se atrevieron más a socorrer a los amonitas.
al ver a la vuelta de un año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y tiraron Rabab, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David le preguntó a la mujer por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Elián, la esposa del Uría elitita. David mandó a algunos hombres para la casa que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que se había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: manda a Urías alitita a Joab, y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticia del ejército y de la guardia. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él una presente a su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tienda. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando en pleno campo, y yo voy a meterme a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer, a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los servidores de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla. Luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos, entre ellos oficiales de David, y uno de ellos fue el hitita Urías. Joab mandó a David noticias de las operaciones y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y le dirás: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que le disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino en lo alto de los muros de Tebes? Y así murió. ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías elitita murió también. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra
nuestra, hicieron una salida de escampo, y nosotros lo hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores. Murieron varios guardias de Israel, y entre ellos estaba Urías, el hitita. David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él, y cuando se terminaban los días del duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa y la tomó por mujer, y ella le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.